Adelante, hermano Carlos. Dios le bendiga, hermano. Nos encontramos aquí, ¿verdad? Presentándole el estudio de hoy domingo, ¿verdad? El cual se titula ¿Quién detiene el misterio de la iniquidad? También queremos aprovechar, ¿verdad? Para pedirle disculpas por el retraso que tenemos, ¿verdad? Tuvimos un colapso en el sistema que estábamos, ¿verdad? Implementando todo en cada una de las gráficas, tuvimos que volver al sistema antiguo, pero nada, son cosas que pasan y le pedimos disculpas porque verdaderamente la intención de nosotros es seguir innovando, ¿verdad? Y pues obviamente nos vamos a topar con situaciones como esta. Espero que ustedes puedan comprender, ¿verdad? Toda la magnitud que el que sabe de tecnología puede comprender, ¿verdad? Los problemas que a veces pasan. Nada, volvemos y le pedimos disculpas, ¿verdad? Y como siempre soltamos en nuestros estudios, tenga lápiz y papel, ¿verdad? Para que pueda apuntar toda y cada una de las de los versículos, ¿verdad? Que vamos a estar trayendo, para que usted juntamente con nosotros pueda llegar a la verdad bíblica de lo que vamos a estar trayendo hoy. Así que Dios le bendiga. Correspondo por el nombre de Carlos Carambot, nuestro hermano santo con ustedes. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Nos alegra nuevamente que se sintonicen con nosotros en Voz de Esperanza. Palabra viva, palabra directamente de la Biblia, como siempre se lo mencionamos. Esté pendiente, lápiz y papel, para que escriba estos textos bíblicos. El estudio de hoy es un estudio tremendo, como los que siempre hemos dado. Hay mucha confusión hoy en día, allá afuera, y hoy a través de la palabra no es la excepción. Hoy vamos a aclarar el tema. ¿Quién detiene el misterio de la iniquidad? Hoy aquí, en Voz de Esperanza, vamos a aclarar quién es el que lo detiene. Así que yo los dejo con nuestro hermano Héctor Morales para que él ore por la palabra y enseguida comenzamos con el estudio. Así que Dios me los bendiga. Amén. Así vamos a dar comienzo. Y antes quisiera, si el hermano Alfredo Salcedo, ¿verdad? Que siempre está por ahí con nosotros, o cualquiera de los hermanos nos puede indicar si se está escuchando todo claro, fuerte y claro, se escucha bien, pues me lo dejan saber, ¿verdad? Para mantener, porque no tengo ahí el monitoreo, no puedo monitorearlo ahí, cómo se está escuchando el audio y la página, nada de eso. Si nos ayudan, ¿verdad? Con ese dato, pues se lo agradecemos. Así que nada, vamos al comienzo del estudio de hoy. Oramos y empezamos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gloria, te damos honra, Señor. Venimos a tu presencia nuevamente en este día, Padre, dándote gracias, un medio de todas los inconvenientes y situaciones, porque sabemos que eres tú, Señor, quien entiende tu mano, que nos da la fuerza, que nos ayuda, nos preside, nos dirige, Señor, quien está en control de todas las cosas, Padre, en esta hora. Venimos a tu presencia rogándote, Padre, que seas nuevamente bendiciendo a cada oyente, cada vida, Dios mío, presidiendo la nuestra de principio a fin a través de este estudio, dándonos palabra de nueva unción, autoridad, poder, Dios mío, y que sea un mensaje que pueda ser entendido, absorbido, Padre, claramente por todo oyente en esta hora, Padre, y reciban fuerza y reciban fe en el nombre de Jesús, Dios mío, Padre, que se esclarezca todo pensamiento nublado, Dios mío, y lleguen al entendimiento y el conocimiento de la verdad de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús, te lo he pedido, Dios. Amén. Amén. Así que damos comienzo. ¿Quién detiene el misterio de la iniquidad? Amén, amén. Ese es el tema. Así que vamos a 2 Tesalonicenses 2 y vamos a leer del 1 al 12. Alfredo dice fuerte y claro, qué bueno. Está por ahí Alfredo, Dios te bendiga mucho. Gracias, Alfredo. Dios te guarde, Alfredo, Dios te bendiga mucho. Dios le bendiga. Segunda Tesalonicense, capítulo 2. Del 1 al 12. Dice así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la Iglesia de Dios dice: amén. Amén. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto,
tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Amén. Bueno, Que no creyeron a la... Ok, ya leí hasta el 12. Así que vamos ahora. Miren, el tema es el siguiente. El tema es ¿quién detiene el misterio de la iniquidad? Aquí leímos claramente que ese misterio, ese inicuo, es el anticristo. Entonces, el 6 dice, voy a leer el 6:7. Ahora vosotros sabéis quién lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, dice, ahora vosotros, él está diciendo a los tesalonicenses, ahora a vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio. Ok, ¿por qué traímos este tema? Este tema lo traímos porque hay mucha confusión hoy en día afuera. Ok, muchos dicen que quien detiene el misterio de la iniquidad es la iglesia. Otros dicen que es el Espíritu Santo. Ahora, hoy aquí, usted va a saber quién en verdad es que detiene al anticristo por la palabra de Dios. No que nosotros inventemos, que querramos decir esto o lo que sea. ¿Por qué este estudio de hoy? Porque según, si se dice que lo detiene la iglesia o el Espíritu Santo, hay una herejía, que va a haber un levantamiento de la iglesia antes de tiempo. Porque si lo detiene la iglesia, entonces quiere decir que cuando la iglesia sea raptada, entonces se va a manifestar ese iniquo. E igualmente con el Espíritu Santo. Pero yo quiero que ustedes se queden con nosotros hasta el final del estudio, porque en el final del estudio nosotros vamos a traer los versículos clave que demuestran exactamente quién es el que lo detiene. O sea, ahora yo le voy a narrar todos los sucesos, ¿verdad? Algunos de los sucesos que han ocurrido en la historia desde la creación de la tierra y de la creación del hombre. No sé si los hermanos quieren añadir algo antes de que yo empiece con la historia. Bueno, voy a saludar a María Torre, que ya se conectó por ahí también y nos está saludando y dice: bendiciones mis hermanos. Dios te bendiga, María Torre. Dios te bendiga mucho. Dios le bendiga. Amén. Dios te guarde, María Torre, a ti y a tu familia. Entonces, Santo. Igualmente sí, al hermano, ¿verdad?, que siempre nos está... Alfredo Salcedo, que siempre está con nosotros. Así que Dios me lo guarde y me lo bendiga. Ok. Mira, yo le voy a hacer... Santo. Sí. Oye, mira, quisiera agregar a esto, ¿verdad? Estamos hablando del ministerio de la iniquidad y estamos, ¿verdad?, dialogando que ¿verdad?, que hay algo que lo detiene. Y este ministerio de la iniquidad, ¿verdad?, del que está hablando aquí,
que se ha de levantar contra todo lo que se llama Dios o sea objeto de culto. Lo que queremos dejar entender, ¿verdad?, claramente es que todo el que es lector o estudia las escrituras sabe que ahí el personaje del que se está hablando es el anticristo. Santo mencionó ahorita, mientras se leyó el párrafo de las escrituras, que Pablo le está dejando saber esto a los hermanos, a los tesalonicenses. Y queremos aprovecharle y recordarle a ustedes que los tesalonicenses eran un grupo de creyentes, que eran creyentes gentiles, que no venían, no eran judíos como tal, eran gentiles que se habían convertido al evangelio y ahora servían a la fe. Y él les está hablando referente a la venida de Cristo y nuestra reunión con él. Si usted lo puede leer claramente, el versículo primero de ese mismo capítulo de 2 de Tesalonicenses 2 te lo está diciendo, que él está hablando con referencia a la venida de Cristo y nuestra reunión con él, que es en esa misma venida. Entonces, aunque hoy lo que vamos a atacar directamente es ya eso que estamos hablando, y lo demás ustedes lo saben, solamente estoy recordándoles esos datos, porque hoy realmente vamos a atacar en la línea o evaluar la línea de quién es el que lo detiene, porque hemos visto, como dijo el hermano Santo, mucha confusión. Hay mucha gente especulando cosas, diciendo que lo está deteniendo es que la iglesia, que somos nosotros, que son aquellos tesalonicenses a los que se estaba refiriendo el apóstol Pablo cuando comenzó con la línea, es la que está deteniendo a este inicuo que es el anticristo para que se pueda manifestar. Entonces es bien importante que todos estos elementos estén claros, porque vamos a ver que enseña la Biblia de quién realmente es lo que dice ella, que detiene a este personaje llamado el anticristo para que pueda operar. Así que adelante, hermano Santo. O Carlos. Si amén, amén. Carlos, si tiene algo que aportar, si no, les damos para adelante. Sí. Ok. Miren, yo le voy a dar breve, desde la fundación del mundo, sabemos, ¿verdad?, por las escrituras, que Dios creó los cielos y la tierra, las estrellas, el hombre, los animales, todo lo creó Dios. Eso lo sabemos. Sabemos que en el diluvio con Noé, quien trajo ese diluvio a su tiempo fue Dios, no fue Noé. Pero eso lo sabemos, la historia. Sabemos por todos los profetas que han venido, le puedo dar un ejemplo, Elías, cuando se detuvo el agua, que no llovió en la tierra por 3 años, eso lo hizo Dios. Cuando Josué cruzó, ¿verdad?, el río y peleó allá con los filisteos, que se detuvo el sol, dice que se detuvo el sol y la luna, se detuvieron. Eso no lo hizo Josué, eso lo hizo Dios. Entonces, pasamos acá a Jesucristo. Viene Jesucristo, que ya estaba escrito de que iban a ser Dios con nosotros, un niño nos es dado, un niño nos es nacido, que iban a ser de una virgen, todas esas profecías, que se iba a criar en Gadara, de Egipto llamé a mi hijo. Acuérdense cuando el ángel avisó a José y se tuvieron que ir a Egipto, luego retornó a Jerusalén, se fueron a Gadara allá, ¿verdad?, a vivir. Sabemos que hay muchísimas profecías que se cumplieron en Cristo Jesús. Llega Cristo Jesús, ¿verdad?, nace esa persona, ese Salvador, nace, es Dios con nosotros, nace y lo primero, ¿verdad?, él fue llevado por el Espíritu Santo a ser tentado al desierto. Entonces sabemos que allí lo tentó ¿quién? Satanás, ¿verdad? Y vemos cómo Jesús le habló. Estoy hablando brevemente para no, porque el estudio, ¿verdad?, no queremos alargarlo mucho, pero usted sabe toda esta historia. Vemos que Jesús lo reprendió, pero no lo detuvo en ningún momento. Y sabemos que Jesús nos dio potestad a los discípulos y a los que iban a creer por su palabra de echar fuera demonios. Nosotros podemos echar fuera un demonio de una persona, como Jesús lo hacía y lo hicieron los apóstoles. Pero cuando usted lo echa fuera,
la palabra dice que ese demonio va y habita en lugares secos buscando reposo, buscando dónde reposar. Y no hallando reposo, va y busca la casa que fue limpia y vacía. Cuando Jesús habitó en esa persona, estaba limpia. Pero ¿qué pasa? Se fue el Espíritu Santo de usted porque usted pues seguía en sus pecados, y sale el Espíritu Santo de usted. Pues la casa se quedó limpia y vacía. Entonces ahí entra el demonio que antes estaba con usted y 7 más. Y el estado suyo viene a ser peor que el anterior. O sea que fue echado fuera, pero entró nuevamente en la persona. Yo quiero que usted vaya, ¿verdad?, analizando estas cosas. Entonces, pues vemos que nosotros no podemos detenerlo. ¿Por qué? Porque hay unos acontecimientos que tienen que ocurrir y el inicuo está todavía en acción. Ahora bien, voy a ir nuevamente a los versículos, ¿verdad? Quiero que no se vayan porque le vamos a demostrar a usted por la palabra quién es el que detiene al anticristo. Ahora bien, el Espíritu Santo vino a la tierra, ¿verdad? Sabemos que el Señor Jesús se fue y nos dejó al Consolador, al Espíritu Santo. ¿Quién fue el que envió al Espíritu Santo a la tierra? ¿Quién fue el que lo envió? Dios. La palabra dice que fue Dios que lo envió. Todo este plan para que Jesús viniera a la tierra y nos trayera el Evangelio, muriera por nosotros, ¿verdad?, y fuera clavado en la cruz y resucitara a los 3 días. Ese era el plan de Dios. ¿Para qué? Para la redención del hombre. Lo que yo le quiero indicar a usted es que usted ha visto que Dios es el que siempre ha estado en control de todas las cosas. Dios siempre ha estado en control de todas las cosas, de los tiempos, de las épocas y de todo. Dios ha estado en control de todo. No me malinterprete, porque hay cosas malas que pasan. Las cosas pasan malas porque el hombre las hace malas. Y Dios lo que hace es que restaura. Cuando usted lee la Biblia, la palabra de Dios, usted ve que Dios restaura todo lo caído. Lo que el hombre hace malo, Dios lo restaura. Ahora bien, ahora vamos a volver al pasaje nuevamente que leímos. Dice que ¿quién detiene el misterio de la iniquidad? ¿Quién detiene el misterio de la iniquidad? Santo, antes de que continúe, quisiera que los hermanos que nos están escuchando refresquen bien su memoria y analicen todos los datos que han mencionado por encima, que son datos bíblicos que están conocidos ahí. Nada más vámonos con el tema de José, de Noé, perdón, el arca de Noé. Vamos al arca de Noé, y tal y como tú estás diciendo, cuando evaluamos esta historia, vemos a un Dios que está diciendo que se cansó de la maldad del hombre sobre la faz de la tierra y hace un llamado a Noé y le dice: prepárate un arca porque voy a raer de sobre la faz de la tierra al hombre, porque la maldad del hombre es mucha. ¿Y qué hizo Noé? Según la historia bíblica, le creyó a Dios y preparó un arca. Le creyó a Dios. Escuche esto, analice bien usted que Dios le ha dado la capacidad de pensar y razonar, y más cuanto usted tiene el Espíritu Santo y usted le clama a Dios para que Él le revele, y su corazón está abierto a Él, Dios le revela. Esto que le estamos diciendo, se supone que usted lo va a digerir de una manera suave, fácil, sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque usted va a razonar en lo que Dios ha dicho. ¿Qué le dijo Dios a Noé? Voy a raer el hombre sobre la faz de la tierra. Noé creyó, prepara un arca. ¿Por qué? Porque lo que se había dicho que iba a pasar, no él sabía que iba a acontecer, porque lo había dicho Dios, que no miente. Fíjense la historia que Santo le ha ido dando desde el comienzo hasta llevarlo aún allá al mismo Jesús, ¿verdad? En el donde es tentado también por el diablo, echa afuera, ¿verdad? Satanás lo reprende. La Biblia nos manda a nosotros mismos, los creyentes, resistir al diablo y de vosotros huirá. Por la resistencia, ¿verdad?, que le hacemos, huye. La historia de los apóstoles en la faz de la tierra,
estaba rodeada completamente de ataques del mismo maligno de Satanás. ¿Eh? Por eso es que el apóstol hace las expresiones y dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. El problema de esta situación ahora, en donde hemos llegado, que este personaje llamado Anticristo se personaliza y tiene en él toda la potestad del mismo Satanás y se prepara ahora para dar un despliegue rotundo de su personificación para atacar, ¿verdad?, sobre la faz de la tierra. Llega el momento donde ya Dios dice, hasta aquí se acabó, métete Noé, tú y tu familia, entran en el arca, y todo el que lee la historia, el que lee la Biblia, se va a dar de cuenta. Le estoy hablando de la historia para que usted mismo vaya y lo busque, no le vamos a decir ni pasaje, vaya, búsquelo usted mismo para que usted vea que en la historia de Noé quien cierra la puerta es Dios mismo. Dios mismo. Noé no fue, la cerró Dios. Y entonces vino el diluvio y los destruyó a todos. Pero ya estaba profetizado, ya estaba dicho. Ya Dios había alertado que lo que iba a venir. Y todo esto es bueno que lo tengamos en el presente para que podamos determinar que quien estaba cumpliendo desde el principio las cosas que estaban pasando era la misma palabra profética que ya Dios había declarado y que en su tiempo se tenía que cumplir. Se habló que un niño nos iba a ser dado. Todo el mundo sabía que iba a tener que iba a venir un Mesías llamado el Cristo, lo conocían. Porque ya había una profecía hecha de parte de Dios mismo y era Dios mismo quien iba a enviar a ese hijo para que ese hijo viniera y nos redimiera nuestra condición del pecado. Vaya cuadrando todos estos datos, porque ahí está con claridad lo que la Biblia revela acerca de todas las cosas. ¿Quién predijo eso antes de los tiempos, antes de que pasara, antes de que viniera Jesucristo? Dios mismo a través de la boca de los profetas le envió la palabra para que el pueblo supiera y conociera cuáles eran los designios de Dios, las cosas que Dios tenía ya programadas. No voy a seguir más nada, voy a dejar por ahí al hermano o a los hermanos, si Carlos quiere añadir algo más. Quería puntualizar dos puntos. Y en esa reflexión que tú acabas de traer, hay que puntualizar 2 puntos. Una, la puerta, tipo de que Dios tiene el control de todo lo que Él determina que va a hacer. Amén. O sea, en este punto de esta historia que trae el hermano Morales, hay que puntualizar que se le dio una orden a Moisés, como se nos está dando una orden a través de Segunda de Tesalonicenses, que hay un misterio que se está ya se está efectuando y el único que lo detiene es Dios. Es como cuando Dios se cansó de esa situación de pecado que había con Noé, había un tiempo determinado que se le dio a Moisés para que él hiciera lo que Dios le ordenó. Dice la palabra que él era, ¿qué? Un pregonero de justicia. ¿Cuántos no se burlaron de él? Pero como dijo y resaltó el hermano Morales, ¿acaso fue Noé el que cerró la puerta? No. El segundo punto, no hay segundas oportunidades. Una vez que Dios determina algo, se cumple y Dios nunca ha mentido. Amén, hermano. Dice la hermana María Torres, así es, Dios mismo cerró la puerta, ¿ves? Que la palabra es clara, que es bueno que los mismos hermanos están hablando y están dejando ver todos esos datos para que vean que esto es cosa de que la Biblia es la que estableció y dijo todas las cosas, que es la palabra de Dios, Dios mismo. Adelante, Santo. Es correcto. Miren, hermano, cuando Cristo, ¿verdad?, que tenía que venir para, como estaba diciendo anteriormente, para salvar al mundo, tenía que morir en la cruz. Él mismo dijo que él acabó la obra que el Padre le envió a hacer. Él estaba siendo dirigido por el Padre. Él no estaba siendo dirigido por él mismo.
Y el Espíritu Santo fue enviado aquí a la tierra por Dios. El Espíritu Santo actúa con lo que dice Dios. Dios es el que tiene control de todas las cosas. ¿Lo ves? Ni Jesús podía hacer lo que él quería, ni el Espíritu Santo. Ellos tenían que cumplir lo que Dios ya había establecido, al pie de la letra. So, vemos cómo Dios tiene control de todo. Ahora bien, le estamos hablando aquí por encimita. Vamos a ir antes, porque yo quiero ir a la segunda de Tesalonicenses para volverle a leer todo nuevamente, para que usted vaya cayendo en tiempo. Pero primero le vamos a dar unos versículos para que usted se vaya alimentando su mente y usted mismo, como dijo el hermano Héctor, usted mismo pueda analizar que va a ser. Esto es bien fácil. Vamos a Hechos, capítulo 1. Y yo voy a leer del 1 hasta el 11. Voy a leer rapidito, pero me voy a detener en el versículo 6. ¿Verdad? Y voy a ir narrando esto rapidito. Dice así, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días, hablándole acerca del reino de Dios. Después que él resucitó, él estuvo 40 días enseñándole a los apóstoles todas las cosas del reino de Dios. El cuarto, y estando juntos, le mandó que se fueran de Jerusalén, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Sabemos que ese fue el día del Pentecostés, que ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia, el Pentecostés? ¿Ves? Eso es bien sencillo. Hasta ahí está bien sencillo. El 6 dice, los apóstoles le dicen, entonces los que habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Miren la pregunta que le hacen. Y yo le voy a aclarar esto, para que usted vea que eso tiene que ver con 2 de Tesalonicenses. El pasaje que leímos, de quién es el que detiene al anticristo. Miren. Acuérdense que él estaba hablando ya por 40 días del reino de Dios. Entonces los apóstoles le dicen, Señor, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? ¿Usted sabe cuál es el reino de Israel? Lo que ellos estaban esperando. Ustedes se acuerdan lo que dijo el hermano Héctor, que ya estaba escrito en el Viejo Testamento, que iba a venir el Mesías, que el Mesías iba a venir a reinar, que iba a ser de la línea davídica, que el trono de él nunca iba a ser destruido, que ese trono iba a permanecer para siempre. De eso es que los apóstoles le están hablando a Jesús. ¿Ves? De ese reinado del Mesías. Porque ellos creían que Jesús era el Mesías, que era el Hijo de Dios. Claramente ellos lo habían manifestado. Pues entonces aquí le están preguntando, porque Jesús ya le había enseñado del reino 40 días le estaba enseñando del reino. Quiero que usted tengan esto en cuenta. Ya habían 40 días que él estaba enseñando cosas del reino. Entonces aquí los apóstoles le preguntan, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Si ibas a restaurarás el reino de Israel en este tiempo. O sea, ellos sabían que iba a haber una restauración del reino de Israel, pero ellos se creían que iba a ser ahora. Miren lo que le contesta Jesús. El 7. Y les dijo Jesús, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso sobre su sola potestad. ¿Lo ves? Ellos le están hablando del reino mesiánico, que cuando es la que iba a restaurar el reino de Israel, que era el reino davídico,
que Jesús tenía que venir de la línea davídica, de esa descendencia, y que era el que se iba a sentar en el trono. ¿Ves? Y ese trono iba a ser eterno. ¿Lo ves? De eso era que le estaban hablando los apóstoles. Y Jesús le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, a ustedes les toca llevar el mensaje y la palabra al mundo entero. Los tiempos y las sazones y las cosas que el Padre puso en su sola potestad. ¿Lo ves? Los tiempos, y vamos a hablar de eso. Voy al 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibido en una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ese Jesús, que ellos lo vieron subir al cielo, como hombre, con su semblante igual que un hombre, subió al cielo. Y dicen ellos que así él mismo él va a descender del cielo. Ok. Cuando dice que solamente el Padre puso los tiempos y las sazones, le están diciendo lo que le hemos dicho desde un principio. Dios comenzó todo esto desde un principio, desde la caída del hombre, y inmediatamente Dios hizo un plan de salvación para la humanidad. Y todo lo que se ha hecho ha sido en tiempos de Dios, no en tiempos de hombre. Cuando Moisés abrió las aguas del Mar Rojo, no fue Moisés que las abrió. Dios fue el que lo sacó de ahí, porque le había dicho a Abraham, Dios le había dicho a Abraham que ellos iban a estar cautivos por 430 años, y efectivamente, Dios fue el que lo saca de ahí. Diciéndole esto, todo lo que ha hecho Dios, todo lo ha hecho Dios, todos los tiempos y las sazones. Las sazones quiere decir todas las cosas que suceden, que pasan en lo que se entiende que es el reino de Dios, en la salvación del hombre. Todo eso lo tiene Dios en su control, controlado Él. Todo lo controla Dios. Por eso es que Jesús le está diciendo a los apóstoles que son discípulos, como nosotros somos discípulos, nos está diciendo a nosotros que nosotros no nos, dice que a vosotros no nos toca a vosotros saber los tiempos, solamente Dios lo sabe. Porque Jesús dijo, le dijo una vez a los discípulos, le dijo que eso mismo, que solamente Dios, fíjate, se me olvidó ahora, pero ahorita yo me acuerdo, que Dios es el que tiene todo en su potestad, o sea que Él hacía lo que Dios hacía, Él lo hacía. Entonces, Él hacía lo que Dios lo envió a hacer a Él. Ok. Entonces, como lo que pasó con Noé, esos tiempos, Noé no lo sabía. Noé no sabía cuándo iba a caer el diluvio, pero sí sabía que iba a caer un diluvio. Y él sabía que cuando cayera esa agua, él tenía que estar preparado. Correcto, que ya había sido avisado. Él no sabía el tiempo. Ajá, perdona, Héctor, tú decías algo. Correcto, que ya no estaba avisado por Dios, sabía ya que iba a venir un diluvio. Es correcto. Ya no él sabía, porque él les predicaba ese diluvio. Ahora el día lo tenía Dios, el día exacto, el tiempo de la cierre de la puerta era Dios el que lo había seleccionado para él mismo. ¿Sabes? Cuando los animales fueron al arca, ¿verdad? Que fueron ahí, entonces Dios le dijo, entra al arca, entra, y él entró. Y cayó el diluvio, ¿lo ves? Noé no sabía cuándo iba a ocurrir, pero sí sabía que iba a haber un diluvio y que se tenía que preparar, ¿lo ves? Correcto. Igual a nosotros, es lo mismo que te está diciendo aquí. Ahora bien, ya, Santo, antes de que prosiga más adelante, estaba leyendo la línea del libro de los Hechos, tocaste el tema
¿verdad? Que el Padre se tomó en su sola potestad el tiempo y las sazones. Ellos le estaban preguntando, ¿restaurarás el reino de Israel en estos tiempos? ¿No? Eso se lo ha tomado mi Padre, le dijo Jesús en su sola potestad. Pero le dijo algo luego de eso. Pero recibiréis poder, ¿verdad? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y por ahí para abajo. Eso fue en el comienzo del libro de los Hechos, la profecía que le dio Jesús del poder de Dios sobre la vida de ellos y lo que ellos iban a ejercer eventualmente una vez cayera ese poder sobre de ellos, lo podemos leer en el transcurso de las Escrituras y lo que se nos dejó plasmado. Este libro de los Segunda de Tesalonicenses que estamos hablando el día de hoy, del misterio ese de la iniquidad, ese libro, ¿verdad?, que está en Tesalonicenses, está revelando una enseñanza que tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Está revelando cosas profundas que pareciera ser que en aquel entonces todavía ellos mismos no lo conocían y se mantenía la línea que le dijo Jesús: esto está reservado en la potestad de mi Padre, ¿verdad? Si va a ser en este tiempo o será en el otro venidero. Ahora bien, ahora vemos que hay de parte de Dios una línea de darle a sus siervos, a los que le sirven, unos datos adicionales, ¿verdad? No ocultándole toda la información, aunque mantiene el día y la hora y todas estas cosas específicamente reservadas en el nadie sabe el día ni la hora, y lo dice la palabra. Pero sí, Jesús hablando en todas las cosas que había dicho: cuando veáis todas estas cosas que os he dicho, ¿sabes? Él guió vuestras cabezas, que nuestra redención está cerca. Le está diciendo todos estos elementos que yo les he hablado. Ustedes, cuando ustedes vean que esas cosas están aconteciendo, esas son las cosas de las señales que yo les dije, de que ya el tiempo está cerca. Entonces, ¿qué pasa? No estamos hablando de día ni hora, pero los elementos que rodean todo lo que se necesita para que esa venida del Señor se concrete, lo tenemos en las Escrituras. Una de ellas, el ministerio de la iniquidad, que está diciendo la Escritura, que ese ministerio de la iniquidad, hay algo que lo detiene, y según nosotros hemos ido narrando, usted puede ir, ¿verdad?, sacando los datos que hemos ido diciendo y darse de cuenta que la Biblia es clara en ese aspecto de quién está deteniéndolo. Yo quisiera leerle Apocalipsis capítulo 1, por lo menos los primeros versículos, para que vea el cambio que hay drástico desde el libro de los Hechos, en donde, ¿verdad?, Padre se reserva toda su sola potestad, y una revelación que da ahora Jesucristo en el Apocalipsis, que deja ver que Dios ha permitido o ha concedido un poco más de conocimiento referente a elementos que eran futuros, que tenían que ver con el fin de los tiempos. Mira, voy a leerlo aquí, Apocalipsis capítulo 1, voy a leer rapidito. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Ve que ahora está diciendo que Dios le dio una revelación extra de las cosas por venir. Y en este libro está diciendo: bienaventurado el que lee y oye, guarda las cosas que hay escrito en ella. Tenemos una cantidad de revelación profunda de las cosas que sabemos que han de acontecer y que van a pasar, tal y como pasó con el tiempo de Noé, que lo estaba hablando Santo, que es el fin de los tiempos. El tiempo de Noé fue el fin de aquella generación. Y ahora esta generación que existe está esperando por esta otra enseñanza bíblica el cumplimiento de las cosas que se tienen que ver. Y aquí está revelando cómo va a ser en el tiempo del fin. ¿Ves? Que el Espíritu Santo dio el poder para conocer cosas extras, ¿verdad? No día ni hora, pero sí elementos extras. Y entre ellos, estos elementos extras,
de lo que habla el libro de Apocalipsis. Si nosotros nos fuéramos al capítulo 13 de Apocalipsis, nosotros vemos el plan de acción concretado, el inicuo, el anticristo en todo su apogeo. ¿Ve? En una persecución masiva donde se le permite hacer guerra contra los santos y dar, inclusive vencerlo. Entonces, cuando tú marchas todo esto con Mateo 24, con ¿verdad? El capítulo 13, creo en Lucas, todas estas cosas se van en una misma línea y todas puedes ver claramente. O sea que Dios, otra vez, prefijó el tiempo de las cosas y nadie se puede salir del tiempo de Dios porque Él fue el que determinó X o Y tiempo para ciertas manifestaciones porque se tienen que dar en un tiempo en específico y no antes. Adelante, hermano santo. Amén, amén, hermano Héctor, así mismo. Acuérdense que el tema de hoy es ¿quién detiene el misterio de la iniquidad? Hasta ahora hemos visto que es Dios el que tiene control sobre todas las cosas. Y cuando leemos la Biblia lo sabemos que es así. No hay quien le... Si hay alguien allá afuera que me diga que Dios no tiene control de algo, cuando a través del Espíritu Santo fue que se escribió toda la Biblia, que diga a ver si algo, que busque algo que Dios no haya determinado en su sola potestad, que no haga de ocurrir, cuando Él es el que ha manifestado los tiempos y todo lo que ha ocurrido ha sido Él para la salvación de todos nosotros. Ahora, cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Yo le voy a buscar el tiempo en que el reino de Israel va a ser restaurado. Eso está en Romanos 11. Yo voy a leer el 25 y 26. Cuando usted lee Romanos 11 completamente, usted va a ver que los gentiles que creyeron están injertados al árbol, al pueblo de Israel. Los creyentes de fe son el Israel de Dios. En el mismo capítulo 11, usted lo lea completa con calma, usted va bien fácil. Usted va a ver que los judíos que no creyeron fueron desgajados y nosotros fuimos injertados. Fuimos injertados a ese árbol, ¿a qué árbol? Al pueblo de Israel. Él lo dice claramente. Entonces, le voy a decir cuál es el reino que los apóstoles creían que el Señor iba a restaurar en aquel momento. Entonces dice el 25, dice, porque no quiero, hermano, este es Pablo hablando, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice que el Evangelio tiene que llegar a todas las naciones. Cuando llegue a todas las naciones, quiere decir a los gentiles, a todas las naciones. Dice la Biblia que entonces vendrá el fin. Eso es de lo que está hablando ahí. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Lo ve? Cuando el Evangelio haya sido llevado a todas las naciones y todo el que había de creer creyó, entonces ¿qué viene el fin? Como dice la Escritura. Ahí es que viene el reinado del pueblo de Dios, el Israel de fe, el creyente. Sabéis que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. No porque usted es israelita, usted desciende de Israel, usted es israelita. Israelita es el de fe, el que le ha creído a Dios desde un principio, desde la fundación del mundo. Todo el de fe es hijo de Dios. Así que no se confunda. Le hace Romanos 11 para que usted vea. Ahora bien, miren, vamos a ir a Job, si los hermanos tienen algo que aportarle, hermano Héctor. Vamos a ir a Job, capítulo 1, 6 al 12. Ahí le van a poner la corona. ¿A quién es el que detiene a quién? Para que usted David Delgado, muchísimas bendiciones, carísimo hermano.
la paz ¿verdad? De Dios sea con todos. Menciona 1 Timoteo 3:16. Esa es la encarnación de Cristo. 3:16. Por aquí. Vamos a ir a Job. A Job. Capítulo 1, vamos a ir del 6 al 12. Entonces, cuando el hermano Héctor tenga ese pasaje, pues lo leemos. Hermano Juan Carlos, ¿lo tiene? Sí. Léalo. ¿Tiene que leer el versículo 1? No, del 6 al 12. Hermano Santos. Sí, léalo. Hermano, El discúlpame, hubo... Carlos. Okay. Sí. Por lo menos aquí en el pasaje de Timoteo, lo que está hablando es indiscutablemente grande el misterio de la piedad. Aquí está hablando refiriéndose a Cristo y a la encarnación, que es otra cosa. ¿Verdad? Fue esa grandeza de que Dios fue manifestado en carne. Así que, ¿verdad? Nada, puede seguir adelante. Estamos en Job, capítulo 1. Versículo 1 y 6 al 12. Sí, del 6 al 12, pero lea el versículo 1. Sí. Y dice así en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese es el 1. El 6 dice: y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de embalde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás, de delante de Jehová. Amén. Amén. Miren, ¿por qué él leyó el versículo 1 y no del 6 al 12 primeramente? Porque aquí en el 1 le está diciendo a usted que Job era hombre perfecto. Oiga lo que dice Dios: perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Oiga eso. Y mire lo que dice Dios de él ahora, en el 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Entre ellos vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde viene? Respondió Satanás a Jehová. Dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Eso dicho por la boca de Dios. Así que está claro que era un hombre perfecto y temeroso de Dios. Tenga eso en la mente. Respondió Satanás y dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? Como quien dice: ¿cómo te va a temer? No te va a temer Job a ti si tú lo tienes bendecido. Aquí le dice: no le has cercado alrededor, no le tienes un cerco alrededor de él. Porque como Job teme a Dios y obedece a Dios, pues Dios le tenía un cerco que nadie lo podía tocar. Nadie podía tocar a Job. Y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Por eso es que Satanás le está diciendo a Dios que por eso es que él le teme. Porque Dios lo tiene bendecido, lo tiene cercado, lo tiene protegido.
Satanás es bien astuto. Entonces el 11 dice, Satanás le dice, pero extiende ahora tu mano, le dice a Dios, y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. O sea, quítale lo que tiene, lo que le has dado, que por eso es que Él te bendice, por eso es que Él te tiene, te teme, pero quítale lo que tiene, para que tú veas cómo te blasfema en tu misma cara. Mira lo que le dice Satanás a Dios. El 12, dijo Jehová a Satanás, le dice Dios a Satanás, he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Usted ve que ahora Dios le quitó el cerco a Job. ¿Quién era el que tenía? ¿Por qué Satanás no le podía hacer nada a Job anterior? En esa misma conversación ahí se está viendo que le está diciendo mismo Satanás, para que tú lo tienes cercado y no me permite a mí que yo lo toque, pero déjame que yo lo toque para que tú veas cómo te va a maldecir tu propia cara. Es correcto. Ahora, ahí está, el que tiene entendimiento saca la respuesta o la contestación de la pregunta del tema del día de hoy. ¿Quién detenía allí? ¿Quién estaba deteniendo a Satanás? El misterio de la equidad. Para que no pudiera tocar a Job. Ahora, en Tesalonicense, se nos está diciendo que nosotros sabemos quién es el que lo detiene. Ahora vamos ahora a 2 Tesalonicenses, otra vez a leerse el pasaje para que usted vea. Y usted ponga su propio análisis. Correcto. Porque hoy en día hay mucha teología, que ellos son los que saben, los teólogos. Y si tú no eres un teólogo, tú no sabes nada. ¿Usted se acuerda de los fariseos? Como le decían a la gente allí, esos malditos que no saben la ley. Nosotros sí sabemos. Pero esos malditos, ese pueblo maldito que no conoce la ley, sí, eso es lo que está pasando hoy en día. El menosprecio. El menosprecio. Si, cuando tú hablas con un teólogo, te menosprecia porque tú no sabes nada. Sin embargo, el Señor Jesús no escogió ningún teólogo, no escogió ningún religioso de aquellos que sabían, aquellos escribas. ¿Por qué no los escogió? Si no escogió, ¿a quiénes? A los humildes, a los simples, porque esos iban a entender. Y al que sabía, esos iban a entender. Y al que sabía, tuvo que terminar cogiendo y tirando por tierra, por estiércol, lo que conocía, que fue, ¿verdad?, la selección de Pablo, apóstol, que después el mismo apóstol está diciendo, tuve por estiércol todo aquello, o sea, que no sirvió para nada, por tierra lo tiró porque el conocimiento que tenía él no era el conocimiento dado, revelado del Eterno, tenía un conocimiento que ya estaba vinculado a la élite aquella que había de control de enseñanza, las escuelas de los fariseos y lo que había en aquel tiempo, ¿verdad?, del Señor. Así que cuando vino la verdad, se rompió toda aquella paradigma que había, toda cosa que había ahí, se tuvo que romper y tuvo que aprender ahora realmente con la enseñanza de línea que venía de lo alto, con la enseñanza bíblica tal y como estaba. Así que vemos a Job aquí, vemos a Satanás reclamándole a Dios y vemos a Dios dejando saber que Job era un hombre íntegro, ¿verdad?, apartado del mal, temeroso de Dios, muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver en esta segunda fase si aún así, cuando Dios ¿verdad?, le da permiso a Satanás, Job deja de ser de Dios o sigue siendo de Dios. Santo, quisiera, ¿verdad?, que recordar algo. Tú sabes que Jesús dijo en una ocasión, la escritura dice en una ocasión, habla, yo te guardaré. Yo te guardaré. ¿Te acuerdas de ese pasaje de la hora de prueba? Sí, ¿verdad? Sí, eso lo dice
Eso está en el libro de Apocalipsis. Ahora vemos el caso de Job, temeroso igualmente y pasando por una prueba, pero aún en medio de esa prueba, vamos a ver qué es lo que le dice Dios, porque aunque Satanás adquiere el permiso para poder ir contra Job y atacarlo, tenía límite, tenía que guardarle algo. Vamos a leerlo ahora, Carlos, ¿verdad? O Santos, si va a decir algo más. No, léelo. Capítulo 2, libro de Job. Capítulo 2. Sí, el del capítulo 2 ahora. ¿Qué versículo? Vámonos desde el 1, creo que es 1 al 6, ¿verdad, Santo? Sí. Dice así: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinase sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás como si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Amén. Oye, ¿no? Yo quisiera, no sé si Santo tiene algo, yo quisiera hablar algo de este párrafo en específico, de estos párrafos de aquí. Sí, dale, habla. Este capítulo. María Torre dice poderoso, ¿verdad? Mira, voy a hablar algunos elementos. Sigue Dios hablando de Job como su siervo en medio de la prueba. Ahora vemos que en el capítulo 1 se le dio autorización a Satanás, ¿verdad? Para hacer su fechoría, sus estragos, y comienza el estrago. Viendo ahora Satanás que aún así Job permanecía en su integridad, ahora estamos viendo en el capítulo 2 que ahora Satanás le está haciendo una nueva oferta y le está diciendo: ahora vámonos más allá. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Ahora estamos hablando de que le permite ahora tocarle el cuerpo de él, aún los huesos. Entonces, ¿qué está pasando? Que aquí hay en el verso 3 como tal, Dios, ¿verdad?, que le está hablando de que mantiene su integridad. Él está diciendo, y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él, ¿verdad?, para que lo arruinara sin causa. Cuando nosotros vemos las escrituras en lo que está hablando del tiempo del fin y las cosas que van a pasar, nosotros conocemos por la Biblia que a este inicuo, este misterio de la iniquidad, está pasando o lo mismo que en el caso de Job. Ahora hay como que en esa insistencia de poder hacer estragos o tratar de interferir con la vida de los fieles, de los santos, como lo era Job aquí, y Dios es el que da testimonio de eso, no lo estamos diciendo nosotros. El hermano Carlos leyó ese primer versículo, el primer capítulo, y decía que era temeroso. Y también en el capítulo 2, todavía Dios sigue diciendo: aunque le permití que tú lo tocaras, que tú hicieras estrago, sigue permaneciendo íntegro y fiel. Entonces, ¿qué pasa? Que al anticristo, ese inicuo, se le va a permitir hacer guerra contra los santos según la Biblia. Se le va a permitir hacer guerra contra los santos. Ahora bien, pasa lo mismo que aquí. Y se le permitió a Satanás que fuera y tocara ahora aún la piel. Y viene Jesucristo diciéndonos ante todas estas cosas que iban a pasar: no temáis a los que matan el cuerpo. O sea, dándonos ese aliento de que recuérdense que ustedes están en mi mano y nada los va a separar de mi mano. Y si este edificio que nosotros tenemos se destruyese, dice la Biblia que tenemos para con Dios un edificio no hecho de mano. Entonces nos está dando ese aliento de esperanza. Y a Job aquí, en este capítulo,
vemos que Satanás ahora sale y lo ataca con la sarna maligna, que dice que cogía los tiestos y aún se rascaba con ellos. Y era algo extremadamente doloroso la situación de él. Y era ese hombre, un hombre fiel, temeroso de Dios. Ahora, ¿qué le dijo Dios? Tócalo. Pero guarda ¿qué? Guarda su alma, su vida. Porque esa le pertenecía a Dios. Esa es lo mismo que nosotros vemos con nosotros los creyentes, porque el libro de Apocalipsis hay revelación bastante de lo que va a venir sobre la faz de la tierra, y está diciendo que aún a muchos, por causa de en la tribulación de aquellos días, se entregarán unos a otros. Inclusive hay algunos que son decapitados, y dice que la paciencia de los santos, y vi los muertos por causa del testimonio que tenían. El testimonio que tenían era el testimonio que tenía Job, de que eran hombres fieles, de que eran temerosos de Dios, de que permanecían en la búsqueda de Dios, y el que se le permitió hacer guerra contra los santos los cogió y hizo estrago con ellos, y algunos los decapitó, pero no negaron su fe. Dios guardó su vida, guardó su alma. ¿En dónde? En su regazo. Entonces esto, la Biblia se unifica, toda una. Nos deja ver estos elementos para que no nos turben las cosas que pueden venir, las cosas que han de pasar, porque ya el Señor nos los había dicho. Entonces, conocer que ¿verdad? Que yo los he dicho antes de que acontezca. Ya Él nos los había dejado saber. Entonces, vemos aquí, por la línea bíblica, quién, como dijo el hermano Santo, y me gustaría que él siguiera insistiendo y preguntara quién era el que tenía, el que detuvo a Satanás, el que lo tenía detenido, que no podía tocar a Job. Y usted contéstese allá, porque es que el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses: vosotros sabéis quién es que lo detiene. Dejo al hermano Santo para que hable un poquito más. Amén, amén, hermano Héctor. Sabemos que toda la historia, los tiempos, las ocasiones, todo ha estado en la mano de Dios. Aquí, en este caso, como el hermano Héctor estaba hablando, en el caso de Job, igualmente, nadie, el maligno, no puede tocar a ningún siervo de Dios a menos que Dios no se lo permita. Y como él habló del libro Apocalipsis, de todas las cosas que van a suceder a los que no... Acuérdense que nosotros predicamos lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que nosotros vamos a padecer persecución. No se alarme, porque el Señor dice que huyan a los montes. Hay otras personas que están diciendo que no, que va a haber un rapto secreto, que va a venir antes de la tribulación y los va a llevar al cielo. Es un rapto invisible que nadie sabe qué es, porque ellos no te lo pueden probar por la Biblia. Ellos dicen que quien lo está deteniendo es la iglesia, por eso es que no se ha manifestado todavía, porque yo voy a ir a eso, vamos a ir a la segunda Tesalonicenses otra vez, porque yo quiero leer de eso, para que usted entienda claramente de qué es lo que se está hablando. Vamos a segunda Tesalonicenses, para así entonces narrar todo lo que, ¿verdad? Todo lo que falta aquí. Segunda Tesalonicenses. Yo voy a leer desde el versículo 1, para que usted vea que ese inicuo, ese misterio de iniquidad, ¿quién es el que lo detiene? Esto va atado a la venida del Señor. Por eso es que este estudio es bien valioso, para que usted entienda que hay unos acontecimientos que van a ocurrir antes de la venida del Señor. Y lo dice aquí, y lo dice en otros muchos versículos, en otros pasajes. Dice, según de Tesalonicenses, voy a leer del versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. ¿Usted lo ve? Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. A la venida, no las venidas, porque Él viene por segunda vez sin relación con el pecado. Él no viene dos veces más, como dicen. Eso es una mentira. No hay texto bíblico que lo diga. Todos los textos bíblicos dicen que Él viene en una venida más. Todos. Mire lo que dice. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar,
ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Qué es lo que le dicen a usted? Que el Señor viene en cualquier momento y se va a llevar a la iglesia. ¿Verdad que se lo dicen? Aquí le está diciendo que no os dejéis engañar ni por espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Una revelación que ellos dicen que le dio Dios y predican eso, que la venida del Señor viene en cualquier momento, que viene un rapto antes de la tribulación. ¿Ve? Esas son las revelaciones que él está diciendo que no nos dejen mover fácilmente de nuestro modo de pensar, dice. Ni por espíritu, esos espíritus que andan por ahí, que están diciendo cosas que la Biblia nos dice y tergiversan las palabras. Ni por palabra. O sea, usted ve a veces esos expositores que dicen que es un rapto secreto, que viene antes de la tribulación. Que no se dejen mover ni por palabra, ni por carta. ¿Ves? Algo escrito, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice, el 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera. No se deje engañar. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Yo quiero detenerme aquí, porque él está diciendo ahí que antes de eso se tiene que manifestar la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Busca un diccionario y usted va a ver que son los que creyeron y cayeron de la verdad. ¿Lo ves? Creyeron en Jesucristo, sí, pero no están predicando lo que la palabra dice. La palabra dice que Él no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese es el templo que se cree que se va a construir, que habla el libro de Apocalipsis, que lo midan, que es una vara y lo mide con unos codos, tiene tantos codos. Ese templo se va a construir. Y ahí es que Él se va a sentar. Y se va a hacer pasar por Dios. El 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Quién es que lo detiene? Dios. Se lo hemos estado diciendo desde un principio. Por eso fue que le traímos todos los acontecimientos que están en la Biblia. Dios es el que tiene control de ellos. No es la iglesia, no fue el profeta, no fue Moisés, no fue Elías, no fue Josué que detuvo la luna y el sol, no fue Noé que dijo llueve y llovió. Todo eso lo hizo Dios. Dios fue el que plantó que Jesús iba a venir aquí a la tierra. Iba a nacer de una virgen. Todo eso es plan de Dios. Todo eso fue planeado de Dios. ¿Por qué Dios hizo todo ese plan? ¿Por qué lo hizo? Porque tenía que salvar al mundo entero. Y iba a hacer a través de su Hijo. Ese Cordero de Dios que iba a ser sacrificado en aquella cruz. ¿Por qué lo hizo Dios así? Porque estaba escrito del Hijo de Dios en el Viejo Testamento para cuando viniera el Hijo, nosotros creyéramos, porque en ese Hijo se cumplieron todas las profecías que estaban escritas en el Viejo Testamento. Y nosotros podemos apuntar con nuestro dedo, ese es el Hijo de Dios, porque ese cumplió todas las profecías que estaban escritas antes de que Él llegara a la tierra. Por eso es que nosotros creemos, por eso es que nosotros tenemos fe, porque todo lo que estaba escrito de Él se cumplió al pie de la letra, al pie de la letra. ¿Ok? Sigo con el 6 ahora, dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Quién es el que detiene los tiempos aquí? ¿Quién es el que sabe los tiempos? Dios, Yo, que soy la iglesia. No, Dios mismo, y lo leíste en el libro de los Hechos. Dios tiene los hechos que Jesús se lo dijo a los apóstoles. Correcto, su sola potestad. Él determinó el tiempo para la operación de ese inicuo, de ese anticristo.
Ya está, ahí se lo está diciendo. Jesús mismo se lo dijo a sus discípulos, que nosotros somos discípulos de Jesús. Correcto. Pero los discípulos de Jesús son los que lo van a poder entender esto, ¿sabes? Porque por eso es que nosotros vemos por ahí tantas revoluciones. Los que se han dejado llevar por el espíritu ese que dijo el apóstol Pablo, no te dejes mover por espíritu, ninguno. Correcto. Ni por carta, aunque vengan y te escriban aquí, mira, aquí está la interpretación de la Biblia, aquí abajo, mira. Lee aquí y lo que lees abajo, acá ya está la Biblia de estudio esta, mira, aquí esto es lo que va a pasar. Ese es espíritu, ni carta, como si fuera, ¿verdad? Vuestra, como dice la escritura. Todas estas cositas hay que tenerlas bien presentes, porque eso es lo que está pasando, se han dejado mover. El anticristo no puede operar fuera del tiempo seleccionado por Dios, porque él fue establecido por la profecía bíblica. ¿Para cuándo? Para el fin de los tiempos. Entonces, en el fin de los tiempos es que él va a poder ejercer su manifestación y ya tiene sus días contados y su tiempo contado, y va a venir Jesucristo. Cuando Jesús llegue, dice que entonces él es el que va, ¿verdad?, a despedazar a ese inicuo. Así que no puede aparecer antes. Dios es el que tiene el control. María Torre dice, Dios tiene el control de los tiempos. Ahí está, lo que está diciendo el hermano santo. Así que ¿quién lo detiene? ¿Quién tiene el control? Dios. El que tiene el control es el que lo detiene. Ese es el que lo detiene. No puede operar. Y la iglesia del Señor, los tesalonicenses, estaban bien instruidos. La iglesia de Cristo estaba bien instruida en cuanto a esto. Y sabían que no se podían dejar mover ni engañar con esas teorías que han surgido ahora nuevas de ahí del 1900 y pico para acá, con ideas nuevas que no eran las que la Biblia plasmada tenía, y la creencia que tenían los primeros cristianos, ¿verdad?, que venían con una enseñanza directa de los apóstoles. Estaban bien claros y firmes de las cosas que se hablaban. Vosotros sabéis quién es el que lo detiene. ¿Quién lo detiene? Y miramos la historia bíblica y releemos desde el principio, como explicó al principio el estudio del hermano Santo, desde un principio todas las cosas. Y todas las cosas tuvieron su tiempo. Y tuvieron, ¿verdad?, un orden. Y ese orden que lo prefijó, ¿quién fue? El que controla los tiempos, que es Dios. Dios, ¿verdad?, que es el que tiene el control de las cosas. Así que está claro el tema, el estudio está claro. No sé si quieren algo. Mira, voy a leer ahora el 7. Estoy en 2 Tesalonicenses el 7 y voy a seguir para terminar, ¿verdad?, lo que estábamos. Dice el 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, está en acción ya. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Él, singular. Está hablando de una persona que es un varón. Él. No dice la iglesia. Él. Y Dios es el que ejecuta todo. Entonces el 8 dice, entonces se manifestará aquel inicuo. Vea que el inicuo se va a manifestar después que el 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Dios se va a salir del medio y le va a dar, como hizo con Job, y le va a dar libre albedrío para que zarandee a la tierra. Entonces el 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. Pues ahora se va a manifestar, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Quién estaba primero? El inicuo. Y el Señor vino y lo destruyó con el resplandor de su venida. ¿Usted ve? Cuando usted lee Mateo 24, del 21 al 31, ¿verdad?, el Señor dice que Él viene después de la tribulación de aquellos días. El sol se oscurecerá, una hora de resplandor, y las estrellas caerán del cielo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Ves? Después de la tribulación de aquellos días, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y enviará a sus ángeles a los 4 ángulos de la tierra y juntará a sus escogidos. ¿Ves? Él va a levantar a los escogidos
después de la tribulación de aquellos días. Quiere decir que el inicuo se va a revelar primero. Dios le va a dar paso para que zarandee, porque la apostasía está tan grande. Dice, ¿por qué el misterio de la iniquidad está en acción? ¿Usted sabe por qué el misterio de la iniquidad está en acción? Porque el pecado no está disminuyendo. El pecado sigue aumentando cada día. Si el pecado hubiese estado disminuyendo, entonces el misterio de la iniquidad se iba a perder, porque entonces no iba a ocurrir. Pero el pecado sigue en aumento. Es visible, santo, esto no se está poniendo mejor, esto se sigue poniendo peor. No vemos que esté mejorando la conducta de la gente. Al contrario, estamos viendo ahora la desaprobación de las cosas buenas, ¿verdad? De las cosas que tú palpablemente podías entender y ver, y el razonamiento te permitía, ¿verdad?, decir, contra esto es bueno y esto no. Ahora nosotros estamos viendo que esto se ha dislocado de una manera y no estamos viendo que sea para bien, estamos viendo que se está usando todo para mal, que las que antes era bueno, ahora se le llama malo, y esa es la línea que se sigue siguiendo y la línea que se sigue respaldando y la que promueven aún los medios, ¿verdad? Y tú dices, wow, esta gente que son puestos ahí, se supone que son gente pensantes y que sean jueces, que sean legisladores para el beneficio, para el bien, para el bien común del pueblo. Vemos que cogen y presentan unos proyectos y unas cosas que tú ni te imaginas. Tú dices, wow, ¿cómo es que, como tú estás diciendo, nos estamos viendo que se está mejorando, se está empeorando? Wow, quiero saludar por ahí, yo creo que este Ángel Peña, yo creo que es mi hermanito Ángel Peña, trabajó conmigo hace años atrás, no lo veo hace tiempo, qué bueno que está por ahí, saludo de mi parte, Dios te bendiga mucho. María Torre dice, Dios ten misericordia. Dios está teniendo misericordia, ¿verdad? Todavía para que 2 o 3 se puedan arreglar. Santo, siga la línea. Amén, amén. Sí, mire, sigo con el 9, voy a leer del 9 al 12 corrido. Para que usted, el 9 dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Miren, lo que estaba hablando ahorita Héctor, con respecto a que dicen que Dios nos guardará de la hora de la prueba. Entonces ellos te dicen, no, a nosotros no nos va a pasar nada porque Dios nos va a guardar de la hora de la prueba. Pero ¿de qué guardar es el que Dios está hablando aquí? ¿Usted cree que Dios está hablando del guardar de la carne y sangre? Cuando carne y sangre no heredan el reino de Dios. ¿O estará hablando de nuestra alma? Y lo voy a refrescar. En Juan 27, Mateo 27, Jesús ora por sus discípulos. Le ora al Padre por los discípulos. Y también está orando por los discípulos que habían de creer por la palabra de los discípulos de ellos, por la palabra de los apóstoles, que es la que nosotros creemos. Entonces Jesús oró por aquellos apóstoles que están allí, más los que habían de creer por la palabra de ellos. Eso somos nosotros. Y Jesús le está orando al Padre y le dice, Padre, yo te ruego que no los quites del mundo, sino que tú los guardes del mal. Le hace ese pasaje para que usted vea que Jesús lo que está hablando es que los guarde del mal. ¿Por qué? Porque sabemos que todos los discípulos, los apóstoles, murieron con unas muertes horrendas. Pero ¿qué fue lo que fue salvo? ¿Qué fue lo que salvó Dios de esos hermanos que sufrieron? Pues su alma no se perdió porque no aceptaron el mal. Porque nosotros tal vez tengamos miedo de perecer de esta vida, pero nosotros sabemos que tenemos vida eterna, otra vida después de esta, que Dios nos las prometió. Y es una promesa. Y así como Jesús resucitó, igualmente nosotros vamos a hacer igualmente. Nuestra alma nunca muere.
Inmediatamente que morimos, nuestra alma pasa al paraíso. ¿Ves? Entonces, esperando la redención, cuando se manifieste el Señor, entonces los muertos en Cristo van a resucitar primero, luego nosotros, los que vivamos, seremos arrebatados juntamente con Él a las nubes, y ahí vendrá Jesús, viene en las nubes, viene con sus santos, viene con las almas que ya habían muerto en Cristo, y esas almas se van a unir a nuestros cuerpos. ¿Ves? Ahí que todo eso lo habla la Biblia. Así que lo que Dios está hablando es que nos va a guardar el alma. Cuando usted oye una persona, Dios nos va a guardar de la hora de la prueba, y está mencionando su carne, que la carne no hereda el reino de Dios, quiere decir que ese hombre es un hombre carnal. Ese no sabe ni lo que está hablando. Dios es espíritu, y de lo que Dios habla es de espíritu, de alma, espíritu. Este casquivache que nosotros tenemos, a Dios no le interesa. Carne ni sangre no van a heredar los reinos de los cielos. La Biblia lo dice perfectamente. Así que no se preocupe que usted pierda, como dijeron los hermanos ahorita, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿Lo ves? Ajá. Quisiera entrar en esa línea un momentito con el caso de Pedro, ¿verdad? Nosotros vemos en el libro de Marcos, en el capítulo 8, vemos una enseñanza referente a esto de Pedro, y en la línea carnal que tú estabas hablando, el pensamiento de Pedro, mientras Jesús estaba diciéndole que era necesario atravesar por una serie de cosas que él tenía que venir a enfrentar en esta tierra, que eran las cosas que ya estaban predichas o determinadas por Dios, que el Hijo del Hombre tenía que padecer, que iba a sufrir. Igualmente, para los que son siervos de él, también de igual manera Dios dejó una línea de enseñanza que van a tener que atravesar en cierto momento dado los que creen en él, que van a ser perseguidos los santos, y los está diciendo la Escritura, no nosotros. Hay que coger la Escritura en serio y dejar de estar siguiendo la línea de hombres y enseñanzas como la de John Nelson Darby, que trajo por allá la línea esa de rapto para librarte de sufrir, para librarte de pena. Entonces, ¿qué está pasando? Que Jesús, en la enseñanza que él da, con lo que hace Pedro, mira lo que pasa aquí cuando Jesús le está diciendo a los discípulos que le está anunciando su muerte en el capítulo de Marcos, en el capítulo 8. Él enseñó, dice que era necesario que el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado, ¿verdad?, por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día, ¿verdad? Dice aquí, esto les decía claramente. Mira lo que le dice Pedro. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ahora, la enseñanza esta de un rapto secreto es la misma línea de lo que trata de hacer Pedro en ese momento con Jesús, y que Jesús lo reprende diciéndole: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. La línea de Dios, el pensamiento de Dios, el rescate de Dios se va a cumplir tal y como Él lo dijo, y los hijos de Él y los discípulos de Él tienen que entender que el discípulo no es mayor que su maestro, como dice la Escritura, y que van a padecer de igual manera. No piense que se te va a hacer más fácil, porque Jesús diciéndolo: si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no harán en el seco? En los demás. Al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Si hicieron estrago con el maestro, cuánto más con los demás, con nosotros, con los siervos del Señor. ¿Cuánto no tuvieron que pasar los discípulos, que fueron hasta muertos por causa de este evangelio? Entonces hoy hay un espíritu por ahí, una gente predilecta enseñando: no, tal cosa no te acontezca. Y Jesús le dice: Señor te reprenda. Está escrito una forma, está escrito una sola línea, y es la línea de Dios, y hay que padecer, y ahí van a tener que atravesar por dificultades, por pruebas, y muchos aún morirán por causa de este evangelio. Y seré aborrecido de mí, dice Jesucristo, por causa de mi nombre. Seré aborrecido de toda la gente por causa de mi nombre.
Y eso es lo que enseñó las Escrituras. No hay dos evangelios, no hay otro evangelio diferente, no hay una línea nueva. Lo que pasa es que vino un espíritu como el de Darby, se metió en muchos y ha seguido llevando una línea por ahí para abajo, y ahí tú ves un montón de gente que tú los estimas como gente, tú dices, contra, este es tremendo, ese hombre sabe un montón. Entonces cuando tú vienes a las raíces, cuando vas a verla, hay un espíritu que se le metió a ese hombre, que le cambió la verdad y apostató de la fe, porque apostatar de la fe es cambiar la línea verdadera y irte ahora tras otra línea nueva por una mentira que no es la que está establecida. Te desviaste de la verdad. Eso es apostatar. Un apóstata es eso, que se desvió de la verdad. Se desvió de la verdad bíblica. Aquí estamos viendo claramente que aquí está pasando como le están diciendo algunos. Tacho, no, tal cosa no te acontezca, Tacho, que te libre Dios. Pasar por un periodo de prueba. El periodo de prueba que dice la Biblia que van a perseguir a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos no es el pueblo de Dios. Los santos no somos nosotros. Pues la Biblia está diciendo que va a hacer guerra contra los santos y los va a vencer. Eso no lo decimos nosotros, lo está diciendo la Escritura y lo está diciendo claro. Claro para el que quiere la verdad. Pero para el que quiera andar en cuento, que Tacho, no, aquí tiene el discurso de Pedro. No, maestro, Tacho, tal cosa no te pasa. No sigas la línea de Dios. No, Tacho, reprende eso, esa enseñanza, bloquéala, sácala de la Biblia, no. Que te va a pasar, que vas a tener que padecer mucho. Y que vas a ser también hasta entregado aún hasta la muerte. Y te van a rechazar los mismos tuyos, los de adentro. Que el pastor te va a rechazar la enseñanza bíblica real. Y tú no, Tacho, no, tal cosa no te acontezca. Eso es lo que te dice Satanás. Ahora, tú lo quieres aceptar, lo quieres seguir, o lo quieres. Porque aquí ahora nosotros tenemos, la verdad la tienes delante de ti y tú la quieres seguir, así es. Si no, te puedes ir en contra de ella también, pero vas a tener que afrontarlo después las consecuencias. Adelante, hermano Santos, lo que busco una cosita más que quería hablar. Amén, amén, hermano Héctor. Así, mire, como dijo el hermano Héctor, que estaba hablando de John Nelson Darby y una Margaret MacDonald, fueron los que se inventaron esa teoría en el 1830. Es que viene eso, esa teoría de rastro secreto viene desde ese entonces para acá. Eso nunca se había predicado antes. Por eso es que el apóstol dice que nadie os engaña ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Y ellos inventaron esa teoría. Pero la Biblia no dice eso. Cuando usted lee bien, la Biblia dice otra cosa. La Biblia, Jesús y los apóstoles nos prueben, nos están diciendo, miren, el mismo Jesús, huyan a los montes, prepárense, huyan a los montes, porque van a venir tiempos difíciles. Usted se prepara, como cuando se prepara por un huracán, y huya a los montes. Porque la misma Biblia dice que en los sellos y en las trompetas, está diciendo el ángel, está diciendo que no destruyan los árboles de la tierra, que no los destruyan. Porque te está diciendo que escapa y huye a los montes. Después, cuando viene la ira, que es después de la séptima trompeta, que viene la ira, ahí viene y dice, destruye los montes y toda cosa verde, porque ya para ese entonces nosotros vamos a ser levantados. Correcto. Vamos a estar con justo antes de la ira de Dios. Es correcto, justo antes de la ira. Pero cuando usted lee bien, dice, hasta la séptima trompeta dice, no le hagan daño a los árboles ni cosa verde alguna, no los toquen. A eso no lo toquen. O sea que la devastación va a ser en las ciudades, pero no en los montes. Pero en la ira de Dios, cuando venga la ira de Dios, Él va a destruir todo cosa verde y todo árbol. La misma Biblia se lo dice. Mira, cuando usted lee la séptima trompeta, usted ve que ahí es el levantamiento de la iglesia, que es, usted lee Apocalipsis 11 del 15 al 18, y ahí usted va a ver que dice el Señor que viene en las nubes, recoge a su pueblo, le da el galardón, que es vida eterna, y viene a destruir lo que destruye en la tierra. Entonces, después de ese momento, que es la ira, Él viene con su ira, dice, viene con su ira, recoge a su pueblo, dice, le da su galardón, entonces viene con su ira a destruir lo que destruye en la tierra. Ahí es que viene a destruir los árboles, pero ya nosotros vamos a estar con el Señor. Mira, Clary López nos está saludando, está por ahí. Dios te bendiga, Clary, qué bueno que está con nosotros. Igual de Clary. Carlos, si puede, tiene la oportunidad y puedes buscar la Apocalipsis 9 un momentito. Quisiera que leas algunos unos versículos, ¿verdad?, cortos ahí.
Y por lo menos ¿Apocalipsis ahí, qué? hasta esa, ¿verdad? Hasta ahí yo llegaría en mi parte con esto. Apocalipsis capítulo 9, me gustaría que leyera del verso 13 algo y quisiera que los hermanos que están escuchando estén bien atentos a esto. Y saquen ustedes mismos, ¿verdad? ¿Verdad? En su razonamiento, lo mejor de este dato que la Biblia revela aquí, ¿verdad? Apocalipsis 9, léete el verso 13 y léete el verso 14. Y dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Ahora es que quiero que estén pendientes del dato del próximo verso, Carlos. Este verso yo quiero que la gente lo analice bien y esté bien pendiente a este dato tan interesante que tiene este verso. Estamos hablando de una revelación de algo que no ha acontecido y que según Dios mismo lo ha establecido en la Biblia, tiene que pasar, pero nos está dando un dato tan importante en lo que tiene que ver con el tema del día de hoy, que ahora quiero que Carlos lea ese próximo versículo, que es el versículo número 15. Estamos en el libro Apocalipsis capítulo 9 y Carlos ¿verdad? Leyó que el sexto ángel tenía la trompeta y esa trompeta desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Ajá. Léete sí, léete el verso, es el 15, ¿verdad? Sí. Okay, y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Wow, santo, yo no sé si, ¿verdad? Estaban preparados unos ángeles para la hora. Yo no sé si ustedes están viendo lo interesante de esto. Que este verso claramente revela lo que hemos estado hablando desde un principio. ¿Quién tiene el control de los tiempos? ¿Quién preparó a esos ángeles para específicamente ese día y hora? Ya el día y la hora de operación de esos ángeles, ellos lo saben porque fueron preparados específicamente según hemos leído aquí. Y vamos a volverlo a repetir. Dice, y fueron desatados los cuatro ángeles que están preparados para la hora, día, mes y año. Eso es Biblia. Esto no es que estamos diciendo, no, la iglesia es la que lo detiene. No, porque nos da la gana de decir la iglesia es lo que lo detiene. No, porque no. La Biblia está revelando que esto es un control de tiempo y el tiempo quien lo controla es Dios. ¿Quién detiene? Ahora, ¿quién detiene? Pregúntase usted mismo y contéstese. ¿Quién detiene entonces? Al inicuo, porque tiene que reinar en un tiempo en específico que Dios le ha prefijado para el fin de los tiempos. Ahí está la contestación. Y con este pasaje, que ya hay unos ángeles ahí esperando el día, la hora específica para ellos operar, es porque Dios tiene el control de los tiempos. Ya Dios sabe que esto va a pasar y Dios sabe que estos ángeles tienen que operar en esa misma hora, en ese mismo día y en ese mes. Porque entonces ya lo que le quedaría ya al resto del tiempo es para que se le finalice la etapa de reinado de quién, de ese inicuo llamado el anticristo. Yo creo que, ¿verdad? Está bien claro. Yo espero que los hermanos que están escuchando al otro lado, ¿verdad? Ellos tengan que, ¿verdad? De alguna forma decir, oye, verdaderamente es así. Amén. Oye, está. Yo no sé cómo es que se prefiere creer en a veces en algunas cosas ficticias cuando no tienen, cadecen hasta de elementos bíblicos. Cuando es fácil, mejor absorber lo que viene directo de la línea. Yo me acuerdo que cuando yo comencé en el evangelio,
A mí yo tenía ciertas dudas referentes a lo de Jesús y Dios, porque todavía no lograba comprender bien esto de ese vínculo de unidad entre el Hijo y el Padre. Entonces yo, wow, guacho, pues si yo creo en Jesucristo me voy a buscar un lío. Pero ¿qué hice yo? Le oraba al Señor y le decía, Dios mío, yo voy a creer en lo que está establecido, porque quien lo estableciste fuiste tú, y lo dice aquí en la Biblia. Y si esto es así, tú mismo eres el que está dando testimonio de él, y él da testimonio de ti, y está diciendo que estás ligado ahí al Padre, pues yo creo en él. Y cuando yo me deshice de ese, ¿verdad? De esa batalla que yo tenía en la mente, y pegué a creer directamente en lo que decía la Escritura, comenzaron a abrirse en mí mucho, ¿verdad? El entendimiento de cosas que yo estaba todavía enajenado de las Escrituras. ¿Por qué? Porque me despojé de ideales míos, de pensamientos míos, y dije, le voy a creer entonces a lo que la Biblia me está revelando claramente. Y cuando la Biblia te revela, entonces tú caes en un afinamiento bíblico y comienzas a comprender muchos pasajes que para ti antes eran difíciles, imposibles quizás de comprender. ¿Por qué? Porque te abriste a la palabra de Dios y creíste en ella de pleno, de lleno. Y entonces aquí la Biblia lo que nos está narrando, en lo que hemos visto en todo el discurso, y si nosotros seguimos buscando pasajes, van a seguir encajando en lo mismo, que no hay otra cosa, que es Dios el que lo detiene, como detenía el plan de Satanás para atacar a Job cuando Job lo quiso atacar. Te voy a dar una oportunidad, y se quedó escrito en las Escrituras para que ahora nosotros podamos entender en un futuro qué es lo que va a venir, porque él hace tiempo está pidiendo hacer guerra contra los santos, pero hay uno que lo está deteniendo. Y ese que lo está deteniendo, Dios le está diciendo, no, todavía no es el tiempo que tú vas a poder hacer eso, que tú vas a poder, ¿verdad?, emprender esta masiva contra mis hijos, contra mis siervos. No, no es el tiempo, todavía no puede. ¿Quién lo detiene? Ustedes saben quién es que lo detiene, dijo el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vosotros sabéis perfectamente quién es el que lo detiene. Hasta que él a su vez se quite del medio, le abre camino, le permita el paso, lo mismo que le permitió a Job, le abrió el paso. Dale, tócalo, pero guarda su vida. Lo mismo que está pasando en el nuevo acá, ni un pelo, ni un solo cabello en nuestra cabeza perecerá, lo prometió Jesús, refiriéndose a que nosotros estamos anclados a sus manos y nadie nos sacará de las manos del Señor. El Señor guarda y preserva nuestra vida. Como dijo el hermano Santo, estamos hablando de que Él tiene la garantía de resurrección, de que vamos a tener vida en Él y vida en abundancia, que nuestra vida, dice las Escrituras, que es eterna, con Cristo Jesús. Tenemos la eternidad junto con Él. Eso es lo que nos muestra la Escritura. Adelante, hermano, yo creo que terminé con esta parte. Mira, a mí se me había olvidado un pasaje que yo le iba a mencionar, le dije que no me acordé en el transcurso que estaba hablando del estudio, de momento no me acordé. Que el Señor dijo, el mismo Jesús decía, que le preguntaron que cuándo él iba a venir su regreso, y dice que ni el Hijo ni los ángeles del cielo saben. Solamente el Padre sabe cuándo eso va a ocurrir. Ni los ángeles del cielo, ni el Hijo. Solamente el Padre lo sabe. Porque es como tú dices, el Padre es el que tiene todo en su sola potestad. Los tiempos y las sazones, eso le pertenece a Él, como dijo el Señor Jesús. Así que eso es lo que yo tengo por ahora, hermano. No quiero abundarme por el tiempo. Pero gracias por acompañarnos. Dios los bendiga. Acuérdense, vean este video otra vez más para que se vayan nutriendo, para que no sean engañados. Porque usted va a esperar un rato secreto y si le cae encima al anticristo y el sello de la bestia, usted se va a ver el problema porque usted no se va a preparar. Es como un huracán. Cuando viene un huracán, usted se prepara con batería, todas esas cositas. Pero esto va a ser bien difícil. Esto va a ser una cosa como nunca ha ocurrido en el mundo entero. No ha habido una devastación como lo que va a ocurrir. Y el Señor nos va a sacar de aquí. Pero tenemos que obedecerle. Tiene que obedecer la palabra como está escrita. Entonces, eso es lo que nos pete a nosotros. Obedecer lo que dice la palabra y seguir hacia adelante. Y con el Espíritu Santo Él nos va revelando cuando esos tiempos se van acercando. Pero no sabemos el día y la hora, pero sí, los tiempos el Señor nos los está revelando a través del Espíritu Santo. Así que yo los dejo con eso. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y esperen nuestros próximos anuncios para otro estudio más que es de gran bendición para nosotros. Correcto. Le pedimos a los hermanos, ayúdenos a sacar a otros hermanos de duda. Hay muchos hermanos con duda en este tema específicamente. Compártalo. Comparta el video, ayuda a que otros hermanos sean partícipes de esta otra información que no se la dan. Que muchas veces no se la muestran en los sitios que tienen la palabra profética más segura, la palabra de Dios,
que está clara, que está la estabilidad bíblica ahí, que está algo de lo cual tú dices, wow, yo me puedo agarrar de ahí con firmeza porque yo sé que está en el ancla segura, que es la palabra de Dios, está ahí firme, está entendible, está claro. Saludo por ahí a los hermanos que estuvieron. Hermano, ayúdanos, comparte ese video, comparte este video para adelante, entrégalo en las redes sociales, en los grupos donde usted ¿verdad? Entienda que va a ser de mucha utilidad y sea partícipe también de esto, de esta bendición de Dios que nos ha permitido poder expresar esto. Y el que mensaje. crea lo contrario nos puede escribir para que entonces nos saque a nosotros de duda. Correcto, si entiende que nosotros, ¿verdad? Cadecemos de elementos que nos los envíen. Correcto. Que traigan la línea bíblica, porque no idea, no, yo creo, yo pienso, no, es que debe ser, no, pero vámonos a la base bíblica, por eso es que hay turbación hoy en día. Ángel Peña, me alegro mucho ¿verdad? Que estés por ahí, hayas compartido con nosotros, me alegro, comparte también este video. Alfredo Salcedo, mira lo que dice Alfredo, dice, mis hermanos, palabra real, poderosa, Dios tiene el control, yo lo creo y espero fielmente su promesa. Solo los valientes heredaremos su reino. Así mismo es. Y Clary López dice amén. Así mismo es, hermano. Amén. Así mismo es. Así que nada, yo, ¿verdad? Hasta aquí tengo esta parte. Dejo al hermano Carlos con ustedes. Dios le bendiga, hermano. Esperamos, ¿verdad?, que se hayan gozado con el estudio que hemos estado trayendo, ¿verdad? Como siempre exhortamos, ¿verdad? Usted vaya y confronte todo aquel con la verdad de Dios. No hay nada mejor que la verdad. Usted tiene aquí las herramientas que se le han ofrecido, se le han ofrecido unos versículos donde no se pueden refutar porque es la palabra, ¿me entiende? Aquí no se está haciendo un análisis personal, aquí no se está haciendo un yo creo, se está conspirando una teoría, ¿no? Aquí se está hablando una palabra, tal como está escrita. Usted confronta a la gente que esté en desacuerdo con esa palabra y usted va a ver que la verdad es clara. Así que nada, esté pendiente a las promociones que vamos a estar eventualmente tirando, ¿verdad?, en la semana para el próximo tema. Espero que se gozan y Dios le bendiga. Amén, hermano. Dios me los guarde. Recuerden que cuando usted trae la verdad, usted va a ser rechazado. Y oiga bien, a Jesús lo rechazaron a los profetas anteriores y rechazaron a los apóstoles y rechazaron a la iglesia que creyó la verdadera. Los rechazaron. ¿Por qué? Porque trajeron la verdad bíblica. Cuando usted lleve la verdad bíblica, también lo van a rechazar, pero usted siga con su cabeza adelante, porque nosotros nos hemos enfrentado con esa apostasía, con esa creencia falsa, y han venido tras nosotros todos esos maestros bíblicos, todos esos teólogos, y han tenido que quedarse callados porque están en una mentira, pero como ellos están en lo de no sufrir, y con eso ellos traen más personas a la iglesia, pues a ellos no les molesta enseñarte una cosa, ¿verdad?, tan esencial como esta, que te prepares para esos tiempos. Y lo que te están haciendo es que no te prepares. Que no te prepares, que a ti te van a levantar y tú no vas a sufrir. Pero sin embargo el Señor nos dice, huye, prepárate, cuando tú veas estas cosas, huye a los montes, prepárate y huye a los montes. ¿Ves? Y ahí nosotros vamos a encontrar refugio. Ahí el Señor nos va a proteger. La misma Biblia dice, como le dijimos anteriormente, no le van a hacer daño a los árboles ni cosa verde hasta que Él nos venga a levantar. Y después que nos levanta, entonces viene su ira y viene a devastar todo lo que hay en la tierra. A ese entonces vamos a estar con el Señor. La Biblia es clara. Usted manténgase en la Biblia. Cualquier pregunta, usted sabe que, mire, estamos aquí para contestarle cualquier intriga de todas esas mentiras, todos esos tergiversan las escrituras de una manera, mire, yo me he quedado bobo. Imagínense ustedes, esos hermanos que están empezando ahora a conocer las cosas, y ¿qué no harán con ellos? Bendito, con esas pobres ovejitas. Con ellos hacen canto. Pero cualquiera que tenga dudas, o cualquiera que líder de eso que quiera preguntarnos, sacarnos del error, que nos llame y nos escriba, que nosotros le vamos a contestar con la Biblia. Así que Dios me los bendiga y hasta la próxima. Amén. Bueno, gracias, Clary, por compartir. Ángel Peña lleva mucho tiempo entendiéndolo de esa manera. Gloria a Dios. Qué bueno por eso, Peña, nos gozamos. Así que pendiente a la próxima estudio. No se los pierda. Dios le bendiga mucho. Hasta la próxima.